El Gólgota o el lugar de la calavera, afuera del campamento, afuera de la ciudad, al borde, fuera de la puerta. Todo eso configura el lugar en donde a Jesús lo llevaron para ser colgado en aquella cruz nefasta. El símbolo que hoy el cristianismo porta a nivel global. Y nos identificamos con la cruz de Jesús. Para los que no creen, la cruz es necedad y es locura. Pero para los que creen, para los salvos, es poder de Dios. Soy el pastor Jonathan Labrador y esta es la comunidad cristiana de Los Cocuyos, en el Valle, aquí en Caracas, en nuestra hermosa nación Venezuela. Y seguimos en la serie del Hijo de Dios en Acción, serie del Evangelio según San Marcos. Capítulo 15, nuestro sermón número 63 de esta serie. Capítulo 15, versículos 33 al 41. El título de esta enseñanza: el grito apasionado del Hijo del Hombre en la cruz. El grito apasionado del Hijo del Hombre en la cruz. Marcos 15, 33 hacia el 41. Jesús rumbo a la cruz. Pero tengamos una palabra de oración antes. Amado Dios, que estas palabras, aún luego de 2000 años, sigan generando en nosotros adoración, nos lleven a postrarnos delante de tu Hijo, inclinados, postrados, mostrando adoración, reverencia, pero a la vez gratitud por haber sido nuestro sustituto eficaz, yendo a la cruz del Calvario en Pascua, donde un cordero era sacrificado, era inmolado. Señor, te doy gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús a este mundo a morir por los pecadores de los cuales yo soy uno, y para darnos vida y vida en abundancia, para traer paz donde no la había, para traer consolación, para traer reconciliación y vida eterna que solamente puede dar Jesús, tu Hijo amado. Señor, que esta palabra genere en nosotros gratitud por tu Hijo. Señor, que esta palabra nos confronte cada vez y que podamos reconocer como el centurión al final, al ver la pasión de tu Hijo en la cruz, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que tu siervo se mantenga fiel a las Escrituras y que sea tu Espíritu hablando a nuestra vida conforme a tu voluntad. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. El grito apasionado del Hijo del Hombre en la cruz. Jesús muriendo, siendo abandonado en la cruz del Calvario. Jesús muere y es abandonado por el Padre, por Dios mismo. Es un misterio que quizás nunca lleguemos a entender completamente. Pero misterio al fin, ahí está. Y debo creer lo que Jesús está diciendo. Los profetas, los salmos mesiánicos lo habían anunciado, hasta que vemos a Jesús pronunciando su primera palabra según el Evangelio en Marcos. Debo decir que el gran enfoque de Marcos es el abandono del gran Rey Jesús. Allí Marcos está colocando sus grandes lentes que amplifican lo que está sucediendo. Y a pesar de que en los otros evangelios está el compendio de todas las otras palabras que Jesús fue pronunciando vez tras vez, Marcos no gasta, por decirle así, o no invirtió pluma, ni tinta, ni espacio, ni tiempo para dedicarlo a ello. Él se enfocó, fue en el abandono del Hijo de Dios en la cruz.
Y esa frase que expresa Jesús, la frase del abandono, ha generado múltiples preguntas en todas partes del mundo durante 2 milenios, 2000 años de historia de este evento. Y la pregunta que nos hacemos, tanto por este evento, tanto por otros, como tanto por nuestras propias vidas, ¿dónde estaba Dios cuando más su Hijo lo necesitaba? ¿Dónde estaba Dios cuando lo necesitaba? Cuando estaba pasando por un momento tortuoso en mi vida, ¿dónde estaba Dios? Esa es la pregunta. ¿Dónde estaba Dios? Es la pregunta que nos hacemos en momentos de angustia, de desesperación, de incertidumbre, de presión. Esa es la pregunta que nos hacemos. Dios, ¿dónde estabas cuando perdí a mi esposo, perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, perdí a mis padres? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba Dios cuando Jesús está pasando por esta situación tan difícil? ¿Dónde estaba Dios cuando los blasfemos estaban yendo en contra de su Hijo? ¿Dónde estaba? Es una pregunta pertinente. Y la respuesta es muy simple. Dios estaba con su Hijo. Dios estaba con Jesús. Dios estaba allí. Es la percepción de esa ausencia del profeta Habacuc, de algunos salmistas. ¿Dónde estás que no te veo? ¿Dónde estabas tú? Y es la respuesta de Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo le estaba dando forma a este universo? Cuando tomaba con mi mano las nubes, las profundidades del mar que caben en mi propia palma. ¿Dónde estabas tú? Y ante esa pregunta de Dios hacia nosotros, no tenemos respuesta. Pero claramente la respuesta a esa pregunta que nos hemos hecho durante 2000 años es: Dios estaba allí. Siempre estuvo al lado de Jesús, no para defenderlo, ni quitarle lo oprobio que pesaba sobre él. Ese no era el plan. El plan no era defender a Jesús. El plan era exponerlo al escarnio. Ese era el plan. Él estaba allí para traer el juicio sobre Jesús, producto de nuestros pecados, producto del pecado de toda la humanidad. Jesús está allí para satisfacer la ira de Dios, producto del agravio de nuestro pecado en contra de la santidad de Dios. Por eso Dios está allí. Y Dios está descargando todo el pecado pasado, presente y futuro de toda la humanidad sobre su Hijo. Un día tortuoso para Jesús, que ha dado inicio desde las 6 de la mañana, 9 de la mañana ya está en la cruz. Esta es esta hora, la tercera hora del día. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19, ¿dónde estaba Dios? Nos responde el apóstol Pablo, a saber que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Mi amado, Dios tiene una tarea en este momento especial en la historia, y es estar con su Hijo para reconciliar al mundo, porque había guerra entre Dios y la humanidad. Una guerra que solamente podía apaciguar su Hijo amado Jesús. Jesús es el único que podía traer paz. Paz que el mundo no entiende, paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero Dios estaba allí, según Pablo, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Luego de un gran tiempo de guerra, de enemistad, viene Jesús en forma de hombre. Filipenses capítulo 2, la carta de Pablo a los filipenses. Y viene en forma de hombre, sin aferrarse a nada, para entregarse como siervo e ir a la cruz obedientemente, menospreciando el oprobio, para que nosotros pudiésemos tener paz para con Dios.
Dios estaba allí obrando activamente a través de la vida de su Hijo para reconciliar al mundo consigo mismo. Mis amados, es Dios tratando con Dios mismo para atraernos hacia Él. Es un misterio, quizás no lo entendamos, pero debemos recibirlo por fe. Vamos a leer Marcos 15, 33 al 41, la muerte de Jesús. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Habían también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Esta es la lectura, una lectura maravillosa para decirle: Señor, ¿qué quieres decirnos a través de ella? Que el Espíritu de Dios pueda estar obrando en nuestros corazones, trayendo enseñanza, discernimiento, la correcta interpretación a todo este texto. Hay un tema cultural, hay un tema social, hay un tema religioso, espiritual. Pero lo que queremos hoy es acercarnos a la palabra y decirle: Señor, quiero conocerte más y adorarte más cada día. Que esto, más allá de generar asombro, estupor, rechazo en nosotros por lo amargo y agrio de esta copa en la boca de Jesús, nos traiga a sus pies en adoración y en gratitud por lo que Él hizo por nosotros, porque tomó nuestro lugar, porque es nuestro verdadero sustituto, porque tomó el lugar que debimos haber ocupado nosotros. Cuando consideramos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos encontramos las 7 palabras desde la cruz. Las 7 palabras pronunciadas por Jesús. Ya había hecho referencia a esto en unas enseñanzas anteriores y regularmente, de manera tradicional, cada Semana Santa o Semana Mayor en cada año y en cada localidad, predicamos estas palabras. Hoy nos toca en este mes, que no necesariamente es de Semana Mayor, de Semana Santa, pero vaya que pertinente sigue siendo la palabra del Señor en cada momento del año para nuestra vida. Qué pertinente ir en cada momento a este texto y que este texto nos humille hasta lo sumo y nos acerquemos a Él, quebrantados, confrontados, exhortados, partidos a sus pies, trayendo gratitud, porque eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Señor, gracias por ese acto de misericordia y gracia inmerecida que tuviste en la cruz por medio de tu Hijo. ¿Cuáles son esas palabras? La primera: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No lo tiene Marcos, pero lo tiene Lucas, una palabra de perdón, Lucas capítulo 23. Una segunda palabra, según el orden que van teniendo los evangelios y la sincronización entre ellos de este evento y de acuerdo a sus puntos de vista, una segunda palabra es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra hacia uno de los ladrones al lado de Jesús.
Lucas 23 también. Una palabra de salvación. La primera es una palabra de perdón. ¿Y de qué manera Jesús inaugura sus palabras? Después de un silencio que viene en contra de Herodes, un silencio también frente a Pilato, ahora inaugura sus palabras con una palabra de perdón. Padre, perdónales que no saben lo que hacen, porque no saben lo que hacen. Ahora una palabra de salvación. Mientras Él está rumbo a la muerte, aún hay salvación en Cristo. Qué maravilloso. Una tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo. Una palabra de relación. Esto está en Juan capítulo 19. Esta palabra de hoy, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está en Mateo, Marcos, la palabra de abandono. Ese es el enfoque de Marcos, el abandono del Rey en la cruz. Una quinta palabra, tengo sed. Esta es una palabra de angustia. Solamente la tiene Juan capítulo 19. Tengo sed. Una sexta palabra, consumado es. Tetelestai. Consumado es. La tiene Marcos 15:37, pero no textualmente, sino ese grito que dice Marcos, que Jesús lanzó. Creemos que esa es esta palabra, pero no lo escribe literalmente. Pero creemos que es este grito para luego expirar, el que menciona Marcos, pero a la vez Juan sí lo tiene literalmente, consumado es. Y finalmente su última palabra que la recopila Lucas, capítulo 23, la palabra de reunión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas son las 7 palabras que podemos encontrar a lo largo del estudio de los 4 evangelios sobre este evento cuando hacemos una sincronización. Marcos registra solamente 2 y si acaso una. Una de ellas es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloi, Eloi, lema sabachthani, ¿por qué me has abandonado? Y ese grito para luego expirar, versos 34 y 37, respectivamente, pero el gran enfoque de Marcos es el abandono del gran Rey. Voy a estar enseñando esta palabra el día de hoy, o voy a pasearme en la enseñanza en 4 puntos. El gran Rey murió en la oscuridad, verso 33. Es clave este punto para entender todo lo que está sucediendo en este momento. Un segundo punto, el gran Rey murió solo. Este es el enfoque del Evangelio de Marcos. El abandono de Cristo en la cruz, el gran Rey abandonado. Versos 34 al 36. El gran Rey murió y abrió el camino a Dios. Versos 37 al 39. Finalmente, el gran Rey murió con las mujeres. Allí estaban ellas siendo testigos. Ellas eran discípulos de Jesús, eran siervas de Jesús. Jesús había hecho mucho por las mujeres. De hecho, el cristianismo históricamente es darle dignidad al ser humano. A la mujer la coloca en su justo lugar. Al niño lo coloca en su justo lugar. La restauración del hombre integralmente. Dios vino a hacer eso, a devolver su imagen, a restaurar el imago Dei, su imagen al ser humano. La imagen distorsionada, Dios vino a eso, a restaurar su imagen en nosotros. El gran Rey murió con las mujeres mirando con amor. Versos 40 y 41. Pues bueno, empecemos con nuestro primer punto. El primer punto del sermón, la primera sección. El gran Rey murió en la oscuridad, verso 33. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Jesús ya lleva 3 horas en la cruz. Jesús llega a las 9 de la mañana aproximadamente, la hora tercera, y ahora nos relata Marcos verso 33, cuando llegó la hora sexta. Es decir, estamos partiendo desde las 6 de la mañana, ese es el control del horario
del judío desde las 6 de la mañana que comienza su día hasta las 6 de la tarde que termina, es el ocaso del día, son 12 horas. Para el día del judío, Jesús llega a las 9 de la mañana y es crucificado a esa hora. Son 3 horas que tiene Jesús allí. 3 horas de agonía, mis amados, que está Jesús en la cruz. Y de repente, hacia el mediodía, 3 horas más tarde, cuando el sol está en su máxima intensidad, te puedes imaginar en el antiguo Medio Oriente, el sol inclemente a las 12 del mediodía, puedes imaginártelo si en nuestros países, actualmente en el trópico, estoy en Venezuela, en el Caribe, en el pleno trópico, en este momento estamos experimentando unas temperaturas altas, poco habituales en nuestra ciudad, que es una ciudad que históricamente ha sido una ciudad bastante fresca, con climas que van desde los 13, 14, 15 grados, la Caracas de los techos rojos, luego un desarrollo urbanístico increíble, muchos años hasta tener la Caracas que tenemos hoy, donde mucha vegetación ha sido talada, donde el crecimiento y el desarrollo urbanístico ha marcado la pauta tal como a nivel global, y ahora las temperaturas van 17, 18, 19, 20 y ahora tenemos unas temperaturas muy altas. ¿Puedes imaginarte las 12 del mediodía en el antiguo Medio Oriente? No puedo imaginarme la temperatura. Pues Jesús ya lleva allí 6 horas. Son 3 horas hasta el mediodía y luego a las horas hasta la hora novena, 3 de la tarde. Son 6 horas que Jesús está en la cruz. Cuando leemos la expresión toda la tierra, porque el verso 33 dice, cuando llegó la hora sexta, las 12 del mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Esa frase, toda la tierra, puede significar toda la extensión del globo terráqueo a nivel global. Y hay 2 vertientes. Una, esa precisamente, de que toda la tierra se refiere a toda la tierra literalmente. Pero hay otra vertiente que no necesariamente es así, sino que cree que toda la tierra se refiere a la Israel como nación, porque es un evento sobrenatural. No sabemos realmente cuál de las dos. Yo me inclino a creer que fue un evento sobrenatural que sucedió en toda la tierra en ese momento. Eso es lo que creemos algunos y lo respeto. Creen que solamente Israel se oscureció en ese momento particular. Y la palabra oscuridad que aquí se manifiesta en el griego es la palabra skotos. Y significa, entre varias cosas, ausencia de luz, significa penumbra, cuando las cosas están en penumbra, que no se ven absolutamente nada, pero adicional, entre otras cosas, significa una esfera dominada por el mal, un eje del mal. Cuando esta palabra aparece a lo largo del Nuevo Testamento, va a depender del contexto en la que esté presente, puede llegar a significar la pecaminosidad del ser humano. Pero además también puede llegar a significar la ignorancia del Dios creador de todas las cosas. Y debo decirte que no se trata de un eclipse solar habitual o normal, porque debo recordar que la Pascua estaba celebrándose y en tiempo de Pascua no había luna llena, sino que se celebraba en tiempo, no había luna nueva, que era cuando el eclipse solar se tenía que dar de manera natural. Por cierto, revisando esas estimaciones, al parecer en Venezuela se va a dar un eclipse solar el 14 de octubre de este año. Así que estaremos pendientes. 14 de octubre de este año 2023 habrá eventualmente, según las estimaciones, un eclipse solar. Y es la alineación del Sol, la Luna y la Tierra en el
perfecto lugar, en el mismo eje, y en ese momento se da el eclipse solar. Pero el eclipse solar se da cuando es luna nueva. Y cuando es tiempo de Pascua es luna llena. Por lo tanto, no es un eclipse solar normal o tradicional. Se trata de un milagro, mi amado. Se trata de un milagro divino, una señal cósmica, como lo llaman algunos de los comentaristas. Una señal cósmica, extranatural, sobrenatural, del juicio de Dios sobre el pecado que ha sido derramado sobre su Hijo. Y una oscuridad sobrenatural que ha sido propiciada por Dios mismo. No hay ningún evento externo, ajeno a la deidad, que se haya activado en este momento para que se dé este eclipse total del sol en plena Pascua del primer siglo de esta era. Es un fenómeno visible y a la vez es Dios mostrándonos lo que está ocurriendo a nivel espiritual en ese momento. Dios está mostrando la oscuridad y la penumbra y la pecaminosidad que hay en el mundo. Eso es lo que Dios está mostrando. Y está mostrando que la solución a eso es Jesús en la cruz. Es el cordero inmolado, llevado para ser trasquilado y para ser ofrecido como propiciación por nuestro pecado. Un comentarista, Douglas Webster, dijo lo siguiente: en el nacimiento del Hijo de Dios, hubo una gran claridad a medianoche. Recuerden la estrella, aquella que los hombres del oriente, los sabios del oriente, iban guiándose. Esa estrella trajo luz en la medianoche. Eso lo hace el Hijo de Dios. Douglas Webster dijo: en el nacimiento del Hijo de Dios hubo gran claridad a medianoche. Ahora, en la muerte del Hijo hubo una gran oscuridad al mediodía. Tanto el nacimiento como la muerte de Jesús cambió completamente nuestras vidas. Tanto el nacimiento como la muerte de Jesús cambió completamente la existencia del ser humano. Otro comentarista, teólogo, comentarista de los evangelios, y regularmente yo acudo a este hombre, Warren Wiersbe, declara lo siguiente: la oscuridad del Calvario fue un anuncio de que el primogénito de Dios y su Hijo amado, el Cordero de Dios, estaba dando su vida por los pecados del mundo. Este es el Evangelio. La oscuridad del Calvario, esta penumbra en este momento, desde la hora tercera, mi amado, un eclipse solar no dura 3 horas. Estuve viendo el registro de los eclipses solares desde antes de Cristo. No han durado más de 10 minutos, 12, 15 minutos. Algunos duran unos segundos, otros duran 2, 3, 4, 5 minutos. Ningún eclipse solar en toda la era de la historia conocida ha durado tanto tiempo. Este eclipse solar, porque es sobrenatural, duró 3 horas, desde la hora sexta hasta la hora novena. Esa oscuridad en las Escrituras, como lo he dicho, se asocia con el juicio de Dios, producto del pecado. Lo puedes revisar porque quizás no nos dé tiempo. El tiempo también es limitado en estos medios. Y por temas didácticos, por temas también de llegar al punto de la enseñanza, simplemente puedes tomar nota. Voy a leer quizás 1 o 2. Isaías capítulo 5, versículos 25 hasta el 30. Por favor, dale una lectura. Aquellos que están tomando nota, tomen nota. Isaías capítulo 5, 25 hasta el 30. Pero sí quiero leer el profeta Amós, capítulo 5 y verso 18. Ay de los que ansían el día del Señor. Ay de los que anhelan el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Habrá juicio, no habrá luz. Ese es Amós.
También tengo Amós capítulo 8, versos 9 y 10. Tomen nota, lo pueden leer al finalizar, pero sí quiero leer al profeta Sofonías capítulo 1. Versículo 14 y 15. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Mira la referencia que hace Sofonías. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Tan claro como lo manifestaron los profetas Isaías, Amós, Sofonías, el día del Señor. Pero el texto que me parece más importante está mucho más atrás, es más antiguo y está en el libro del Éxodo. Recuerdan muy bien las plagas en Egipto, ¿verdad? Las 10 plagas. La última, la muerte de los primogénitos, pero hay una previa, la penúltima, que es la plaga de las tinieblas. Y hay una gran conexión de esta plaga en Egipto, cuando luego, después de eso, se instaura la Pascua y esta oscuridad que está experimentando Israel, y creemos que globalmente en tiempos de la muerte de Jesús en la cruz. La novena plaga, la plaga de las tinieblas, fue un periodo de 3 días de oscuridad, 3 días, seguido de la plaga final, la muerte de los primogénitos. Puedes buscar eso en Éxodo capítulo 10. Es inmediatamente después de este tiempo de oscuridad que Dios establece la celebración de la Pascua. Y ahora Jesús muere en medio de la celebración de la Pascua. Hay una gran conexión entre el cordero que se preparaba en Egipto para la celebración de la Pascua, un cordero sin mancha, un cordero que se preparaba por familia. Hay una gran conexión con ese cordero y este cordero ahora a las afueras de la ciudad, fuera del campamento, fuera de la puerta, en el lugar de la calavera, en el Gólgota, siendo crucificado. Hay una gran conexión en esta historia. Y siempre he creído que Cristo está presente en el Éxodo. Siempre he creído que la vida del Mesías está presente desde Génesis 3:15 y atraviesa transversalmente hasta el Apocalipsis, la victoria final del Mesías esperado. El texto en Éxodo dice que el cordero había que sacrificarlo entre las 2 tardes. Eso lo puedes encontrar en el Éxodo, capítulo 10, capítulo 11 y hasta llegar al capítulo 12. ¿Eso qué significa? Precisamente entre las 2 tardes del pueblo judío, del horario judío, la primera tarde era de 12 a 3 y la segunda tarde de 3 a 6 de la tarde. Si el cordero había que sacrificarlo, según Éxodo, antes de Cristo, entre las 2 tardes son las 3 de la tarde. A esa hora muere Cristo Jesús, la 9ª hora del día viernes. Mis amados, hay una gran conexión entre el cordero sacrificado del Éxodo y el cordero, el Mesías, que está siendo sacrificado en el Gólgota en esta oportunidad. Esta oscuridad de 3 horas, entonces, es precisamente la misma oscuridad de 3 días de la plaga de tinieblas en Egipto. El verdadero Cordero Pascual está siendo crucificado, inmolado, está siendo sacrificado por nosotros. El mismo Marco nos dice que Jesús muere a la hora 9, a las 3 de la tarde. La misma hora entre las 2 tardes del Éxodo. ¿Ven la conexión? ¿Pueden entender ahora? ¿Podemos percibir la conexión que hay entre el Éxodo y la presencia del Mesías ahora en el Nuevo Testamento? ¿Ven cómo ambos testamentos están íntimamente ligados? Toda la oscuridad del sufrimiento cayó sobre Jesús en esas 3 horas. Toda la ira de Dios, todo el pecado traspasado a Cristo, lo hizo sufrir durante 3 horas. Esto nos lleva a la segunda sección del sermón. El gran rey murió solo, murió abandonado, versos 34 al 36.
Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: mira, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Estas palabras en arameo están presentes en el Salmo 22, un salmo que de manera repetida en estos últimos días he estado diciendo que es un salmo espectacular, un salmo mesiánico, un salmo real, un salmo profético. Salmo 22, verso 1. Que comienza con este grito de angustia, pero termina, haz esa tarea de leer el Salmo 22 completo. Vas a leer el principio y luego vas a leer el final para que veas que al inicio parece una derrota, pero el Salmo 22 al final es una gran victoria del Hijo de Dios. La cruz, la crucifixión, el sacrificio, el Gólgota, mis amados, el señal de victoria. Por eso el pueblo de Dios debe estar agradecido por la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Satanás pensaba que llevando a Jesús a la cruz era la muerte de cada uno de nosotros, fue cuando el pastor, dando su vida, trae vida a nosotros. Es cuando el pastor, entregando su vida, trae vida a las ovejas. Qué contradictorio, porque el pastor de una oveja tenía que tener vida para garantizar la vida de la oveja. Pero este pastor es un pastor especial. Es el gran pastor de las ovejas, que entregando su vida garantizaba la vida abundante para cada uno de nosotros. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mis amados, muchos llegan a creer y a concluir que el grito del verso 34, este grito, Eloi, Eloi, es el grito más desgarrador que está presente en todas las Sagradas Escrituras. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y es una cita claramente al Salmo 22:1, al justo sufriente en la cruz. Nuestro Salvador gritó en lengua aramea, no lo hizo en hebreo. Pero la palabra Eloi, Eloi, no se parece a Elías en arameo. Por lo tanto, no están confundidos con la palabra en arameo que Cristo está diciendo. Se están burlando de Cristo. Siguen burlándose del Hijo de Dios. Mis amados, y ya ha sido dada la sentencia contra aquellos que se siguen burlando del Hijo de Dios. Ya la sentencia está lista contra aquellos que de manera obstinada siguen yendo en contra de Dios en este tiempo, en contra de su palabra, en contra de la revelación de las Sagradas Escrituras, en contra del diseño de Dios para la familia, para el hombre, para la mujer. Ya la sentencia está dada. Y ese grito no es un grito de dolor, no es un grito de temor a la muerte, no es un grito de terror psicológico. No, mi amado, no pienses eso. Jesús es el Hijo de Dios. Es el grito del Hijo de Dios que ahora, producto del pecado que ha sido cargado en él, está experimentando el abandono de Dios. Y por primera vez en las Sagradas Escrituras, él está experimentando la separación divina. Y por primera vez en las Escrituras vemos que Jesús se refiere al Padre no como Padre, sino como Dios. Y eso tiene una razón de ser. Él está allí representando a la raza humana. Y la manera en cómo el ser humano se refería a Dios era Dios, no Padre. Recordemos que ahora Jesús los está enseñando y le dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Era normal para Jesús su relación con el Padre. Abba, Padre. Padre en lo más íntimo, pero ahora se refiere al Padre como Dios. Dios mío, Dios mío. Él está experimentando lo que tú y yo llegamos a experimentar si no estamos en Cristo.
Mi amado, debes estar inquieto en este momento y debes sentirte inseguro si no estás en Cristo, y este grito es tu grito hoy si no estás en Dios. Porque debes estar experimentando el abandono y la separación de Dios producto del pecado. Pero déjame decirte algo, hay buenas y grandes noticias. Cristo ya pagó por tu pecado y por mi pecado. Por lo tanto, hoy nuestra seguridad y nuestra paz está en Jesús. Estando en Jesús hay seguridad de salvación para nosotros. Tim Keller, un pastor, teólogo, apologeta, recientemente en la presencia del Señor, meses atrás, el Señor tomó su vida, captó en el libro La Cruz del Rey, un libro maravilloso, les recomiendo que lo lean. Captó maravillosamente este momento y lo dejó plasmado en su libro para la historia así. Abro comillas, este abandono, esta pérdida era entre el Padre y el Hijo, que se habían amado desde toda la eternidad. Este amor era infinitamente grande, absolutamente perfecto, y Jesús lo estaba perdiendo. Jesús estaba siendo apartado del juego. Jesús, el hacedor del mundo, está siendo deshecho. ¿Por qué? Jesús estaba experimentando el día de nuestro juicio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era una pregunta retórica. Por ti, por mí, por nosotros. Jesús fue abandonado por Dios para que nosotros nunca, presta mucha atención a esto, mi amado, mi amada, tú que nos escuchas o nos ves desde cualquier lugar. Jesús fue abandonado por Dios para que nosotros nunca tuviésemos que serlo. Mi amado, para que nunca tú y yo fuésemos abandonados por Dios, Dios abandonó a su Hijo. El juicio que debería haber recaído sobre nosotros, recayó en cambio sobre Jesús. Cierro comillas. El grito de Jesús y las tinieblas que cubrieron la tierra declararon la misma verdad. Hubo un verdadero abandono del Padre al asumir Jesús cada pecado de cada hombre, de cada niño, de cada mujer, de cada anciano. Y así lo enseña Isaías, capítulo 53, verso 6. El Evangelio dentro de la Biblia, el libro de Isaías, y el capítulo 53 es una joya. El siervo sufriente, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Eso es lo que está sucediendo en la cruz en este preciso momento de este evento. Y algunos de los que estaban allí pensaron erróneamente que Jesús estaba llamando a Elías. ¿Por qué? Porque había una tradición que decía que aquellos que estaban pasando por una gran tormenta llamaban a Elías, y Elías espiritualmente, es una tradición judía que está en las tradiciones orales y tradiciones escritas en la Taná. Están escrito esto en la tradición judía, que Elías era llamado por aquellos que pasaban por gran penumbra, por una gran penuria, por gran dificultad. Ellos clamaban a Elías y venía Elías y los ayudaba y los confortaba. Por eso es que se cree que ellos piensan que Jesús se está llamando a Elías, pero al final creo también que es que se están burlando. Probablemente hay una burla adicional allí para ver si Elías vendría y lo bajaba de allí. Mis amados, Dios separado de Dios, Dios siendo separado de Dios mismo. ¿Podemos entender ese gran misterio? Porque Jesús es Dios, absoluta y completamente Dios. Jesús es hombre, Jesús es Dios. Dios siendo separado de Dios mismo. Ese fue el grito de Martín Lutero. Martín Lutero pasó horas estudiando este texto. Marcos 15,
33, 34, 35, 36, 37, 38. Pasó horas meditando en esta frase. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Un texto tan complicado de entender. Es posible que yo nunca lo logre entender, es posible que ninguno de nosotros, pero sí estamos llamados a alabar a Dios por eso. Estamos llamados a estar agradecidos todos los días de nuestra vida por la inmensa gracia inmerecida que Dios ha derramado sobre nosotros. Esto nunca nos puede llevar a pensar que Dios dejó de amar a su Hijo. Nunca Dios ha dejado de amar a su Hijo y a los hijos que Dios puso en las manos de su Hijo. Juan 10:17 nos da evidencia de esto. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Cuando Jesús, de manera obediente y voluntaria y de manera sacrificial también, va a la cruz, lo está haciendo porque está siendo obediente, va a sufrir, pone su vida, pero la toma nuevamente. En ese momento Jesús dice, por eso el Padre me ama, porque yo hago eso. ¿Por qué lo abandonó? Entonces, esta palabra sí es pertinente. Pastor, ¿por qué el Padre abandonó a su Hijo? ¿Por qué Dios abandonó a Jesús? Tan sencillo como que la santidad de Dios no permite tener pecado en comunión. Dios, porque es un Dios santo, no va a tener comunión con el pecado. Y en ese momento Jesús está siendo hecho pecado por ti y por mí. Y Dios no puede, producto de su santidad, no puede tener comunión con el mundo, con el pecado, con la inmundicia. Y Jesús está siendo hecho pecado en ese momento. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y esto nos lleva a la tercera parte del sermón. El gran rey murió y abrió el camino hacia Dios. Versos 37 al 39. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Ese gran grito, ese fuerte grito pareciera que es consumado. Es que Juan nos lo revela en Juan 19. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Esto es importante. Verso 39. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Verso 37. Decíamos que es casi seguro que es el grito registrado en Juan 19:30. Consumado es, tetelestai. La expiación se ha hecho. La gran obra se ha completado. La obra de salvación está completa. El pecado ha sido consumado. La factura, la cuenta, la deuda ha sido condonada, pagada. Eso es lo que significa eso. Y como evidencia tangible a esto, Marcos agrega, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Mis amados, esto es obra de Dios, una obra sobrenatural. Todo lo que está aconteciendo que los evangelistas, ellos 4, nos están narrando en perspectiva, todo es obra de Dios. El significado de la rasgadura de la cortina que separa el lugar santo del santuario del lugar santísimo es rico en simbología. Uno de estos teólogos que también consulto es Samuel Storr. Él señala al menos 3 cosas que nos refieren a esta rasgadura la rasgadura de la cortina o del velo del templo que separaba los dos lugares. En primer lugar, señala el sacrificio completo, perfecto y totalmente suficiente por los pecados que Jesús ofreció en sí mismo en la cruz. Esto lo estaba diciendo Sam Storr. El pecado que había creado una barrera tanto espiritual como natural entre Dios y el hombre ha sido quitado. Eso es lo que significa ese versículo. En segundo lugar, señala el fin del pacto mosaico de las leyes, las cuales se han cumplido en Cristo.
Es decir, ese viejo pacto ya ha quedado caduco. Hay un nuevo pacto, un nuevo pactador ahora, un nuevo testamento, un nuevo pacto en Cristo, un nuevo sacerdocio ha sido creado ahora, ha sido pasado ahora a Jesús. Y en tercer lugar, señala el hecho de que Dios en toda su gloria es ahora libre y plenamente accesible. Eso lo dice el libro de la Carta a los Hebreos. Ahora hay plena entrada por estar en Cristo al Padre. Una entrada y una invitación a entrar y poder acudir, hombres, mujeres, acudir a Él en fe, por la fe en Cristo. Hebreos 10, 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, puesto todo eso, dice ahora verso 22, acerquémonos. Hay una invitación, el escritor de la carta a los Hebreos dice, hay una invitación, puesto que Jesús derribó esa separación, quitó el velo, la cortina esa que estaba allí puesta, que dividía el lugar santo del Santísimo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mis amados, qué maravilloso. En los labios de un centurión romano gentil, al ver la manera en cómo el Hijo de Dios está, cómo Dios mismo expira en la cruz, dice verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y precisamente esa es la frase que utiliza Marcos para iniciar su evangelio. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El centurión romano gentil presente en ese día certifica lo que Marcos coloca como enunciado principal de su evangelio en Marcos 1:1. Y esto nos lleva a la última parte o sección del sermón. El gran rey murió con las mujeres siendo testigos y mirando con amor. Versos 40 y 41 y preparémonos ya para cerrar la enseñanza del día de hoy con varios puntos de aplicación y de conclusión en nuestras vidas. Había también, unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Esta es María Salomé también. Las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Aunque Marco no menciona a ningún hombre, sí señala a 3 mujeres. Y 3 mujeres que tuvieron el privilegio de estar en el momento de la muerte de Jesús. Vieron su entierro, pero además vieron su resurrección. ¡Qué privilegio de estas mujeres! Mujeres, siéntanse privilegiadas de haber tenido la oportunidad que estas 3 mujeres tuvieron. María Magdalena, a la que Jesús había liberado de una posesión demoníaca. Ahí está, siendo agradecida. Una segunda María que tiene hijos llamados Santiago y José. Y Salomé, que es María Salomé, que muy probablemente es la hermana de María, la madre de Jesús, que es la esposa de Zebedeo, la madre de Jacobo y Juan, el apóstol Juan. Esta fue la que intercedió delante de Jesús para que Jesús dejara colocar a sus hijos, uno al lado y el otro al otro lado. Estas 3 mujeres están allí y su presencia fue clave porque fueron testigos oculares de la muerte y la sepultura de Jesús, pero también de la resurrección. Además eran verdaderas discípulos o verdaderos discípulos que le habían seguido, le habían servido a Jesús. Ellas también fueron con otras mujeres que fueron fieles. Ellas fueron servidoras de Jesús. Es posible que hayan observado también esos brutales acontecimientos de la cruz a la distancia, pero es posible que el corazón de ellas se haya quebrantado a lo sumo cuando no estaban sus discípulos presentes. Ellas estaban allí fielmente. Su amor y devoción a Jesús no va a quedar sin recompensa. Lo vamos a ver en el capítulo
16. Y mientras aquellos discípulos que habían dicho cosas como, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré, así lo habían dicho. Si fuere necesario, moriré contigo, yo iré contigo, estaré contigo, no te abandonaremos. Esos hombres que habían manifestado estas cosas, ninguno de ellos estaban allí. No puedo imaginarme el dolor que estas mujeres experimentaron. Fueron testigos presenciales del dolor de Jesús siendo torturado, siendo crucificado, habiéndoles llevado el escarnio público, la vergüenza, habiendo sido colocado en la cruz desnudo. Pero qué privilegio para luego ser testigos presenciales de su resurrección. Prontamente estaremos enseñando ese evento. Qué privilegio el de estas mujeres. Algunas enseñanzas al final. Este relato nos enseña en una forma muy importante el alcance, mi amado, presta atención. Este evento, este relato nos muestra una forma impactante el alcance de la justicia y de la santidad de Dios. El alcance de la justicia de Dios, por eso fue que hizo lo que hizo con su Hijo, eso es justicia. A través de ese evento de colocar nuestro pecado y cargarlo a Jesús, fue la única manera de justificarnos delante de Él mismo. Es la justicia de Dios, pero además de su santidad. ¿Quieres saber qué tan santo es Dios? ¿Quieres saber qué tan santo es Dios? Porque a veces nos relajamos con la manera en cómo vivimos. Tenemos pecados respetables, pecados evangélicos, el chisme, la envidia, el celo, la contienda. Son pecados que abrazamos, pecados religiosos. ¿Quieres saber qué tan santo es Dios? Bueno, te invito a que mires a la cruz y veas la ira de Dios depositada sobre Jesús. ¿Quieres saber cómo conoces algo? Conoce su opuesto. ¿Quieres saber qué es la oscuridad? Conoce la luz de Dios. ¿Quieres conocer la luz de Dios? Ve la profundidad de las oscuridades de las tinieblas para que puedas conocer el amor de Dios. Para nuestro Dios el pecado es algo muy serio. Por eso Cristo fue a la cruz del Calvario. Para nosotros es de relajo. ¿Qué tanto aborrece Dios el pecado, mi amado? Bueno, vemos a Jesús, voltea a la cruz. Voltea a la cruz tan simplemente y ve a Cristo en la cruz pagando. Producto de la ira de Dios ese día hubo tinieblas. Por 3 horas hubo tinieblas. Un eclipse solar de 3 horas. Nunca antes se había dado eso y nunca después se dará. Y este relato también nos enseña de una forma muy importante la verdadera naturaleza del amor de Dios. Y la manera de entender el amor de Dios en las Escrituras es que Dios, su conocimiento sobrepasa, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que quise decir. Y es precisamente colocando nuestra mirada en la ira de Dios. Allí comprendes el verdadero amor de Dios. Si Dios es santo, entonces, para poder manifestar su amor a la humanidad, tuvo que quitar el pecado que nos era contrario. Lo carga en Jesús y de esa manera justificarnos. Romanos 5:8. Quiero leerlo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Finalmente, este relato nos enseña que no hay salvación fuera de Jesús. No hay salvación fuera de Jesús. Solo Dios podía absorber en sí mismo, en Jesús, todo el peso de su ira, de su santa ira, cargándola en su Hijo. Solo Dios podía salvarnos de Él mismo, depositando nuestro pecado en su Hijo amado Jesús. Ese Dios trascendente que vino en forma de Dios, en forma de hombre, el Dios inmanente cargó nuestro pecado para satisfacer la ira en el propiciatorio, para satisfacer la ira divina y estar en paz con Dios. No hay salvación fuera de Jesús. No hay nada, mis amados, que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos, mis amados, al final, cierro con esto, reconocer lo que hizo el centurión. Necesitamos tener la actitud de reconocimiento que tuvo el centurión.
y hoy reconocer que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a tener una palabra de oración al final. Señor Jesús, tus últimas palabras traen vida y traen esperanza. Palabras de perdón, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Palabras de salvación, te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de relación, mujer, he ahí tu hijo. Palabra de angustia, un grito de angustia y de abandono. ¿Por qué me has desamparado? Palabra de victoria, consumado es. Esas palabras traen esperanza. Palabras de reunión, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor Jesús, cada una de esas palabras trae esperanza a mi vida. Gracias por morir en la cruz por mí, por ser mi sustituto. No lo merezco. No lo mereceré nunca, Señor Jesús. Que yo siga siendo leal a ti como esas mujeres privilegiadas que estuvieron contigo en todo momento, te fueron leales, fieles y serviciales, que estuvieron allí en todo momento contigo, que observaron tu escarnio público, que observaron tu muerte, tu sepultura, pero además tu resurrección. Señor, que yo me mantenga fiel y leal a ti como esas mujeres, pero además que yo llegue a reconocer como el centurión romano gentil que tú eres el verdadero Hijo de Dios. He orado, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mis amados, una enseñanza profunda, una enseñanza que nos deja quebrantados. Particularmente me quebranta esto por la gratitud que debe emanar de cada uno de nuestros corazones. Vivir agradecidos por la obra de gracia inmerecida que tuvo Jesús en la cruz cuando nos sustituyó. El perfecto sustituto en la cruz del Calvario. Dios te bendiga abundantemente.